provoca un comportamiento. La pastora me compartía el otro día de una señora, ella no se dio cuenta que me interesó oírlo. Pues sí, porque yo la tengo que escuchar a ella a su tiempo, ¿verdad? Para que ella me cuente. Yo, ok. Pero me estaba hablando de algo interesante. Me dijo de una señora que masajea el rostro, ¿verdad? Porque hay tantos músculos que nosotros no usamos bien. 400 músculos que hay en la cara. 400 músculos en la cara. Y la mayoría no se usan y entonces vamos a tener apariencia de serios, de enojones, ¿verdad? Decía esta señora. Pero hay un trasfondo en todo esto del enojo, ¿verdad? Dice Efesios 4, 26, 27, ya lo dije, pero lo repito solo para que tengan la referencia bíblica. Airaos, pero no pequéis. Ahora, el enojo es el punto central del mal genio, ¿ok? Así como el enojo puede convertirnos en personas mal geniadas, hay otros síntomas también, como la tristeza nos puede convertir en personas depresivas, ¿verdad? Una prueba o un dolor, fíjense qué interesante, la muerte de un familiar, ¿verdad? Nos puede convertir en personas amargadas, ¿verdad? Porque hay un dolor allí que no se ha podido resolver. Por eso cuando usted habla con alguien, y allí la consejería, el psiquiatra lo sienta en un diván y usted empieza a hablar, ¿verdad? Eso es parte de un proceso, pero no lo es todo. Usted necesita sanar espiritualmente, porque si no el alma va a presionar al espíritu y el espíritu no va a poder gozarse aún de la presencia de Dios. Una persona amargada no puede entrar en la presencia de Dios, ¿me entiende? Porque hay un limitante. Uno tiene que despojarse de algunas situaciones si uno viene para adorar al Señor. El espíritu tiene que fluir, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Entonces, el abuso, hay personas abusadas que como resultado del abuso se vuelven manipuladores. ¿Sabías eso? Entonces, un antecedente de un abuso de mi niñez o de mi juventud o un abuso en el matrimonio, porque sucede, me puede convertir en una persona manipuladora y voy a usar herramientas que van a permitir querer manipular a otras personas. Es interesante esto. Yo cuando lo leí dije, wow, ¿no? Los traumas y las malas experiencias nos pueden llevar a lo siguiente, hermano. Traumas, malas experiencias nos pueden dar inseguridad. Podemos volvernos celosos, envidiosos o temerosos. Un trauma. Por eso es que tenemos que resolver los traumas. Y por eso la palabra de Dios. ¿Sabías tú que la palabra te sana el corazón, pero te limpia la mente también? Y uno puede decir, leer la Biblia, pastor, sí, te puede sanar. Porque así lo hace Dios. Dios ha dejado la Biblia para eso. El milagro de poder leerla y estudiarla nos permite poco a poco ir siendo sanados. Entonces, dentro de algunas de las enfermedades del alma, se menciona esto que vamos a estudiar hoy, el mal genio. Un mal geniado es una persona necia, ¿entienden? Vamos a estudiar quizás el otro miércoles lo que es la manipulación. Vamos a estudiar también la amargura, la envidia y la inseguridad. Pero hoy nos vamos a detener, ¿verdad?, en el mal genio. Y el tema de hoy se llama Nabal el malgeniado. ¿Han leído ustedes a Nabal? ¿Han oído hablar de Nabal? Nabal era el esposo de Abigail. Y eran dos personalidades diferentes. Lo que pasa es que en aquel tiempo muchas veces no te casabas por amor. Te casabas por conveniencia. Los padres arreglaban los matrimonios y si había un hombre rico por ahí, el padre estaba interesado en que su hija mejor se casara con alguien de recursos.
Entonces, Abigail era como el aceite y el agua con Nabal, porque él era un hombre necio, un hombre mal geniado, y ella era una mujer dulce, con un carácter diferente. Dice Primera de Samuel 25:17. Ustedes agarren la Biblia y estén allí en el capítulo 25 de Primera de Samuel, porque allí vamos a ir estudiando poco a poco un tema que a mí me ha ministrado mucho, hermano, porque es interesante cómo la palabra de Dios nos habla en temas que uno pudiera creer que no son tan importantes. Dice la palabra, ¿alguien lo tiene? Lo lee. Amén. A ver. ¿Del 17? Sí, el 17. 1 Samuel 25:17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Sí, qué palabra más fuerte. Nabal se le llamaba un hombre necio, mal geniado, pero aquí le da otra característica a la palabra, perverso, hermano. Era un hombre rico, tenía mucho dinero, pero era perverso, ¿verdad? Y alguien que lea 1 Samuel 25:25. Amén. A ver. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu siervo, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces, Nabal, el significado de la palabra Nabal es necio. Diga, Nabal, necio. Necio. Eso significa. Y la necedad acompañó a este hombre en todas partes. Ahora, ¿algún momento tú has visto personas mal geniadas? Tienen una etiquetan a esas personas, ¿verdad? Ahí viene el viejo bravucón. Ahí viene el fulano tal enojón. Ahí viene el fosforito. Ay, qué geniecito. Ay, ay, ay. Ya cálmate. Ahora, son etiquetas, hermano. Ahora, ¿tú algún momento en tu vida has tenido mal genio? ¿Por qué no preguntárnoslo? Ahora, ¿qué pudo haber provocado esta conducta en Nabal? Porque eso es importante. Porque quiero decirte algo, hermano. Todos tenemos cola que nos pisen. Y a veces nos enojamos. ¿Verdad? Yo tengo una colota. Yo no sé el largo de la tuya. Pero, sí, perdón. A mí es larga. Porque tenemos issues. Hay problemas. Tuvimos antecedentes de nuestra familia. Muchas de nuestras familias no conocían de Cristo. Y crecieron como familias, ¿cómo le llaman a esa familia? Disfuncional, una palabra que un poco rara, pero yo no la he entendido bien, pero familias con que los padres nunca te dijeron te amo, por ejemplo, nunca te dieron un abrazo, nunca te apoyaron, lo que te daban eran chanclazos. Perdón, ¿verdad? Yo crecí, yo tenía una madre tan estricta que tuve que perdonarla cuando llegué a Cristo. Sí, hermano, yo tengo que decirle la verdad. Pero eso me sirvió para poder yo sanar algunas de las áreas de mi vida. Porque ustedes saben cuál fue mi vida, yo les he contado acá. Y muchos de nosotros no nos hemos puesto a analizar un poco qué antecedentes hubieron para que yo pueda reaccionar igual. Hay gente malcriada, hermano, que cuando se enoja, tremendo, malgeniada, con hábitos difíciles. Pero hay un antecedente antes. Y lo interesante del Señor, Él quiere penetrar, que nosotros abramos nuestro corazón
para poder examinarnos. ¿Verdad? Y la palabra dice, David le decía al Señor, examíname, oh Dios, y mira la condición de mi corazón y sánalo, Señor. ¿Verdad? Porque hemos sido abusados, ofendidos, ¿verdad? Hay heridas en nuestra alma y eso nos predispone. Y por eso cuando alguien nos dice algo, reaccionamos y gritamos, porque también antes nos habían abusado y gritado. Y tú puedes decir, pero ¿por qué reaccioné así? Hay algo atrás. ¿Amén? Amén. Amén. Ahora, ¿cómo era el padre de Nabal? Yo me imagino que al haber sido un viejo gruñón también, que lo maltrató, a lo mejor lo castigó severamente y creció en un ambiente de esa naturaleza. Los que somos mayorcitos aquí, hay otros mayores que yo, nuestros padres eran exigentes, hermano. Nuestros padres usaban la vara para castigarnos, pero de una manera que no era la correcta. Y te causaron daño en tus emociones, ¿verdad? Te gritaron, ¿verdad? Te pusieron piedritas para que te hincaras. Es como, yo tenía un maestro, un profesor en la primaria, que cuando nos portábamos mal, nos hacían las tareas, nos hacía, ¿cómo se llamaba eso? Yo no me recuerdo, pero para arriba el pelo y cómo le dolía a uno, o te pellizcaban, o te ponían. Sí, hermano, así crecimos algunos, con traumas. Parece mentira, pero eso llega al alma, a las emociones. No querían que hiciéramos, nos prohibían tantas cosas. Sí, muchos crecimos así. Porque hay heridas emocionales no sanadas, como el sentirse rechazado, o te sentiste indigno de confianza, la gente no confió en ti, o fuiste juzgado mal. La suegra que te señaló porque te amabas a su hija y te decía, no, ¿cómo te vas a casar con ese fulanito de tal? Eso era no tenerte confianza, ¿me entienden? Porque crea fama y échate a dormir. Antecedentes en nuestra vida. ¿Por qué no hablar de eso? Porque Dios quiere derramar el aceite, ¿verdad?, fresco en tu herida para sanarte. Amén. Esa irritabilidad con que vivía Nabal, ¿verdad? A lo mejor él estaba tapando o disimulando sentimientos que lo hacían vulnerable y él no quería ser vulnerable. Por eso ponía una máscara, una actitud de enojón todo el tiempo, ¿no? Ahora, al igual que este Nabal, que ya vamos a hablar un poco de él, el mal genio o la violencia, porque hay gente gritona y violenta que te puede agredir, pueden también ser un medio, fíjense bien, para lograr lo que queremos. ¿Cómo nos educaban nuestros padres? A gritos. Porque cuando gritaban veíamos, entonces reaccionábamos. O agarraban el cincho, le decimos nosotros, o bueno, la chancleta, ¿verdad? En otros casos, para amenazarte. Porque de esa manera nos manipulaban para que hiciéramos caso. Amén. Estoy haciendo ejemplos. Ahora, ¿cómo reaccionaste tú también? ¿Te fuiste allá para el cuarto llorando? ¿Te dejaron sin comer alguna noche o algún día? Y tú te enojaste, pero tenías que reprimir ese enojo. Y entonces te volviste un manipulador, así vean que sea poquito. Y cuando llegaste al matrimonio, fuiste manipulador de tu esposo o el esposo de su esposa. Esa es la realidad, hermano. Y si no hay sanidad en ese enojo, pues vamos a andar enfermitos emocionalmente, ¿verdad? Y entonces Nabal era conocido como un hombre de mal carácter, ¿verdad? Y había tres personajes allí importantes hablarlo. Nabal, Abigail, su esposa, que era la otra cara de la medalla, ¿verdad?, y el rey David, ¿verdad? Y allí en los versículos del 2 al 11 del capítulo de Primera de Samuel,
para ponernos en autos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Vamos a conocer un poco de Nabal, el cual era muy rico. Perdón, tenía 3,000 ovejas. 3,000 ovejas, era un hombre rico, ¿no? Pongámosle, ¿cuánto vale una oveja? 1 Samuel 25, del 12 en adelante. Tenía 1,000 ovejas, 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, miren cómo lo tilda la palabra, era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. ¿Se recuerdan de Caleb? Caleb fue uno de los espías, el espía bueno, que tenían una visión buena. Pues este Nabal heredó las posesiones de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces miren la actitud de David. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Ya saben ustedes que David andaba huyendo de Saúl en esos tiempos y tenía un ejército de 400 hombres o 600 y andaban protegiendo en ese tiempo ahí. Entonces David le dijo: vayan donde Nabal y díganle lo siguiente: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni le faltó nada en todo el tiempo que has estado en Carmel. El ejército, estos hombres, los soldados, protegían a los pastores de Nabal para que cuidarles sus animales. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán, le dijo David. Hay por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Tenían hambre y querían comida. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Miren la respuesta de Nabal ahí en el versículo 10. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla al hombre que no sé de dónde son? Tremendo, hermano. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, aquí venía la reacción del rey, que el futuro rey de Israel: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. La reacción era normal. Ellos andaban como un ejército huyendo, ya él estaba formando su ejército y necesitaban comida. Ellos se habían portado bien, habían cuidado de los bienes de Nabal. Pero miren la respuesta de Nabal. Digo: no, ¿cómo te voy a dar de comer si yo tengo a mi gente que tengo que alimentar? ¿Cómo reaccionarías tú si te pasara eso? Porque eso es todo, ¿verdad? Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, él los ha rechazado, él no quiere saber nada de ellos. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos. Ellos hubieran podido comer un ejército, agarrar ovejas allí, matarlas y comérselas, pero nunca hicieron eso, se las cuidaron. Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien
pueda hablar. Interesante, hermano. Entonces, él era un hombre que tenía un trasfondo de una tribu importante, ¿verdad? Él heredó la fortuna de Caleb, pero no heredó las virtudes de Caleb. Bien dicen que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Si nosotros como padres hemos dado ejemplo a nuestros hijos, qué bueno, ¿verdad? Pero si no, podemos reaccionar mal. Era muy rico, dice también. Tenía muchas riquezas. Las posesiones nos pueden afectar en nuestra vida, ¿verdad? Gente que se vuelve orgullosa, ¿verdad? Pero su mujer, Abigail, reaccionó. Miren qué interesante lo que dice la palabra. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, porque le hubiera resultado enojón, ¿verdad? Amén. Y montando a un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún le añada que de aquí a mañana de todo lo que tiene suyo no he de dejar con vida ni un varón. Las intenciones de David eran tremendas, ¿verdad? Él le iba a dar, ¿verdad? Y cuando Abigail, miren la actitud, hermano, qué interesante. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Qué actitud más noble, ¿verdad? Defendiendo de alguna manera a su marido. Interesante decir esto hablando de las riquezas, hermano. Muchas personas se vuelcan hacia el trabajo y hacia el dinero y hacia las riquezas del mundo, ¿verdad? Y muchos hasta se comprometen con gente que tiene dinero. Abigail tuvo que vivir una vida difícil con este Nabal. Tenía que reaccionar defendiéndolo cuando que no tenía que haber hecho eso, ¿verdad? Pero sus padres, deseando lo mejor para su hija, dice la Biblia que era una mujer hermosa, pero tenía un carácter bonito, ¿verdad? Y ella reacciona, quiere reaccionar de una manera para que el otro no sufra las consecuencias de su insensatez, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cuando hablamos y respondemos. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. La actitud del rey, quiero meditar un poco porque uno puede decir, pero si era él, Nabal era dueño de sus bienes, él no tenía por qué darle, ¿verdad? Podemos pensar. Alguien puede venir a ti y pedirte algo o exigirte, pero tú decides, ¿verdad? Sin embargo, él mandó a jóvenes que respetuosamente le pidieron a Nabal, ¿verdad? Ir a Nabal y saludarle en mi nombre, ¿verdad? Me imagino que David ya en ese tiempo era conocido en toda la comunidad porque andaba haciendo bien. Él andaba huyendo del rey Saúl, porque Saúl lo quería matar.
Pero a él se le fueron agregando gente que también era perseguida. Él es un ejército de gente un poco rara, porque así dice la palabra. Pero en la comunidad donde ellos se movían y protegían a la gente. Y Nabal fue uno de los beneficiados, ¿verdad? Y él llegó pidiendo paz a la familia de Nabal. Él llegó honrando a Nabal y lo llegó respetándolo, ¿verdad? Como un hombre justo, ¿eh? Esto nos deja una lección a nosotros, ¿verdad? Es importante que cuando vamos a pedir algo, lo hagamos de la manera en que David lo hizo, ¿verdad? Y muchas veces no exigir, porque no llegó exigiendo, ¿verdad? Eso fue importante. Y apeló al hecho de que ellos habían protegido a su gente, que no habían andado. Otro tipo con gente armada hubiera llegado y le roba y les lleva lo que hubiera querido, pero él nunca hizo eso, ¿verdad? Incluso él protegió, ¿verdad?, a su rebaño de cualquier daño que hubieran intentado otras personas, ¿verdad? En ese tiempo habían bandas de filisteos en la zona, allí en 1 Samuel 23:1, podemos verlo, ¿verdad? Porque toda esta historia de 1 Samuel es tan interesante. Ahí en el 23:1, ¿alguien lo quiere leer? Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Los filisteos llegaban por ahí también. Y ellos no solo llegaban y ellos robaban, les deshacían sus cultivos. Pero David no estaba haciendo eso. ¿Ven, hermanos? Amén. Era importante ver el valor de la actitud de David ante la comunidad, ¿verdad? Se abstuvieron de tomar lo que no era de ellos, ¿verdad? Protegieron a sus pastores, ¿verdad? Los pastores de Nabal, ¿verdad? Y ya leímos la reacción de este hombre pastor que fue a darle el aviso a Abigail, ¿verdad? David nos ha protegido. De noche y de día estuvieron con nosotros, ¿verdad? Entonces la petición de David era bien. Él pudo haber tomado a la fuerza, pero él pidió. ¿Ven, hermanos? Amén. Y bueno, es una actitud hermosa, ¿verdad? Gloria al Señor. Importante ver lo del carácter, hermano. La diferencia de los caracteres, ¿verdad? Algo que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de esta lección, ¿verdad? Aleluya. La respuesta fue grosera, dice el estudio. El versículo 10 y 11 del capítulo 25 dice lo siguiente: Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Yo le aseguro que Nabal sabía quién era David. Alguien puede llegar a tu casa y decirle: miren, vengo de parte de don fulanito. Y tú a lo mejor lo conoces. ¿Quién es el fulanito? Así fue en el caso de Nabal. ¿Quién es ese David? Les aseguro que él sabía. Era reconocido. Como un líder de un ejército de 600 hombres no van a saber la gente quién es. No fue nada respetuoso. Muy bien. Dice Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Si alguien me lo lee, por favor. Efesios 5, 15 al 17. Sí, gracias. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Verdad que tomamos esa palabra como consejo, verdad? Mirad con diligencia cómo andéis, no como Nabal,
sí como David, mejor como Abigail. Porque la respuesta de Abigail delante se humilló, se le arrodilló a David, ¿verdad? A veces por ignorancia podemos cometer errores como los de Nabal, hermano, ¿verdad? Y eso puede corromper una relación. La manera en que respondemos ante una situación es bien importante. Por eso yo digo, a veces hay que contar hasta 20, ¿verdad? Para poder decir la mejor palabra. Yo creo que todos en ese sentido en algún momento pudimos haber cometido esa indiscreción. Y podemos pensar que Nabal tenía un carácter muy especial, explosivo, insoportable. Y no hubo ni siquiera la forma en que los jóvenes llegaron ante él, no hubo forma de ablandar su corazón y dar una respuesta. Tal vez le hubiera dicho, pues miren, ahorita no tengo, eso no tengo esto, tal vez. Pero ¿cómo le voy a dar esto? ¿Quién es David? Para que me venga a pedir. ¿Ven, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar. Salmo 14:1 y Salmo 53:1. El significado del nombre de Nabal es importante, hermano. ¿Verdad? A ver. 14:1. Sí, Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio. Así, ese es el significado de Nabal. ¿Alguien que lea Salmo 53:1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Para comparar lo que es el significado de la palabra necio, ¿verdad? La palabra necio en su corazón tiene una connotación importante, ¿verdad? Gente, pues, especial, ¿verdad? Muy bien. Este carácter de él fue puesto a prueba, hermano. Porque cuando David recibe a los jóvenes que le dicen que el fulano Nabal no había dado la respuesta que ellos querían, él les dijo, cíñanse su espada, como fue una reacción de David fuerte en ese momento, molesto porque tenía 600 hombres con hambre, ¿verdad? Necesitaban comer. Y a quien creían ellos que podía ser la persona que resolviera la situación de ellos, entonces, y le dijo, cíñense ustedes también la espada. ¿Qué significado puede tener eso? Bueno, nos vamos a ir a vengar vamos a ir a castigar. Muchas veces actitudes que podemos nosotros presentar ante los demás puede ser tan fuerte que se rompa una relación debido a esa actitud, ¿verdad? A ese carácter impulsivo que muchas veces puede uno tener, ¿verdad? La reacción de David ante el ultraje que recibió de Nabal, ¿verdad? Se ciñó la espada y ordenó a sus hombres que cada uno hiciera lo mismo, versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David 400 hombres. Llegaron 200, dicen el bagaje, esperando ahí, ¿verdad? Eran suficientes los cuales iban a ir a matar a todas las personas y a no sé qué más iban a hacer, ¿verdad? Fue grosero el Nabal.
Primera de Pedro 2:23, estamos con algunos versículos reforzando lo que la palabra dice en relación a esa actitud, que yo sé que ustedes a lo mejor no la manifiestan, pero es importante saber esto, ¿verdad? Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿De quién está hablando Pedro aquí? A ver. Quiero pensar que es Naval. No. Vuélvelo a leer, Ceci. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ok. Pues esperando la actitud de Dios, ¿verdad? 2:23. El tema de segunda de Pedro, ahí, primera de Pedro, capítulo 2, ¿cómo ustedes analizan ese versículo? Es importante. Un siervo de Dios. ¿Ah? Jesucristo. Pues sí, ¿verdad? El siervo, la muestra de Jesucristo. Que lo maldicieron. Los maldicieron. ¿Cómo fue tratado Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Muy bien. Aleluya. Sí, correcto. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora, importante entender una cuestión esta noche es la actitud, la respuesta de Abigail, ¿verdad? Ella se humilló. Vamos a leer de nuevo. ¿Qué hizo Abigail cuando el criado llegó para decirle, el empleado de Nabal, para contarle que lo que hizo Nabal fue duro y que iban a esperar una respuesta? Ella tomó comida, ¿verdad? Ella dice que iba en el asno, se bajó prontamente del asno y postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Miren lo que habla ella ahí en el versículo 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Ella sabía eso, pero ella no se unió a este hombre por amor. Ya les dije al principio de la enseñanza, sus padres negociaron su matrimonio, ¿verdad? Y qué tremendo cuando tú vas a ir a vivir con alguien que no te ama, ¿verdad? O que no es cristiano. No os unáis en yugo desigual. Tremendo, ¿verdad? Como Dios nos advierte, ¿verdad? Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Si ella hubiera recibido a los jóvenes, ¿verdad que hubiera sido diferente? Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mí, Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová,
y mal no se ha hallado en ti en tus días. Amén. Qué bonitas las palabras de Abigail, ¿verdad? Mucho amor, ¿verdad? Hay que copiar el carácter de Abigail, ¿verdad? Amén. Con prudencia actuó Abigail para preservar a su marido, ¿verdad? Y a todas las familias que vivían allí de la destrucción que venía sobre ellos, ¿verdad? Porque la prudencia es mejor que las armas. Amén. Lucas 14:32. La paz, las condiciones de paz, hermanos, son importantes. Se deben de acordar antes de que el enemigo esté cerca de nosotros. ¿Qué dice Lucas 14:32? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hey, ¿qué fue lo que hizo Abigail, verdad? Fue prudente, se adelantó a las circunstancias, ¿verdad? Evitó lo que Exactamente, iba a pasar. todo lo que venía. Era una mujer sabia de entendimiento, ¿verdad? Sabía cómo expresarse. Qué palabras más hermosas las que le dice a David. Para expiar la culpa de su marido. Qué sabia mujer, ¿verdad? Y lleva lo que llevaba. Cuando leí yo todo lo que le llevó, no, me dieron un festín estos soldados, ¿verdad? Un espléndido presente, ¿verdad? Expresa ella la negativa de su marido, ¿verdad? Y le hace una petición importante y reconoce quién era Nabal, ¿verdad? Y les lleva comida, ¿verdad? Le llevó fruta, vino, etcétera. Y ella tomó los bienes del marido, ¿verdad? Y no le preguntó porque ya cómo hubiera reaccionado este Nabal, ¿verdad? Sin conocimiento de Nabal. Hizo una defensa para la familia. Por eso, maridos y esposas, por el bien y el beneficio de la familia, han de tener el mismo interés en el uso y consumo de sus posesiones materiales. Hay momentos en que si tu esposa decidió dar algo, pues no tienes por qué sacárselo en cara, ¿verdad? En otras palabras, porque qué beneficio para él, ¿verdad? Amén. Muy bien. Vamos a quedarnos aquí porque traigo un material un poco diferente. Ustedes saben que cada miércoles siempre hay un video que refuerza algunos aspectos. Pero vamos a parar acá. Ver un documental en YouTube y lo súper recomiendo. Se llama I Still Believe, que es la historia de uno de mis héroes, el mejor cantante de los años 70. Llegó a ser parte del grupo de Imperials y con ellos cantaron. Quizás es el único grupo cristiano que ha cantado en los Grammy. Él ganó 5 Grammys, 3 con los Imperials y otros 2 de manera individual. Estoy hablando de Rastaf, y para los que no lo conocen quiero que veamos un pequeño corto acerca de su vida. Esto es cuando ganaron los premios Grammy. Es 79, por eso el sonido no es bueno, ¿no? Esa era la calidad máxima en ese entonces de video. Ahí está con Amy Grant, la cantante más conocida cristiana. Este ya es más viejito. Y este es tal vez el canto más conocido.
Alaba a Dios. Pues Rastaf cuenta en ese video la historia de su vida. Y a pesar de todos sus éxitos y de sus canciones que se cantaron durante mucho tiempo en muchas de nuestras iglesias, Rastaf era y aún sigue siendo un alcohólico. Y él cuenta precisamente en este video que cuando una persona tiene depresión, aunque afuera parece que está muy bien, en su mente se siente solo, se siente triste y se siente enojado. Y él dice que no sabía qué hacer con ese dolor que tenía en su interior. Era como un demonio que tenía que enfrentar todos los días. Y un día, después de estar ministrando en Nueva York, estaba allí con su esposa, era verano, por eso hacía un calor impresionante. Cuando llegó al hotel, abrió la nevera y encontró 3 cervezas. Tomé la primera, dice él, como si fuera una Coca-Cola, y comencé a sentir algo. Tomé la segunda y luego la tercera. Y en ese momento todo el dolor en mi interior se fue desvaneciendo. Las voces en mi mente fueron silenciadas y por primera vez en mi vida mi cerebro estaba en paz. Este es un milagro, dijo. Yo podría vivir así para el resto de mi vida. Él dijo, me gustó tanto como esa cerveza me hizo sentir, porque me adormeció, me insensibilizó y me anestesió de todo mi dolor. Y luego dice, fue tan buena la experiencia que hasta le di gracias a Jesús. Gracias, Jesús. Pero, dice él, quedé atrapado de por vida. A los pocos días todo se volteó, porque volvió el dolor y fue aún peor, porque encima del dolor que toda la vida había sentido, comenzó a sentir la culpabilidad. Pero no solo eso, necesitaba una vez más de la botella. Y comenzó una vida de mentira. Comenzó a consumir a escondidas. Y por eso, dice él, empecé a odiarme. Odiaba la persona en la que me había convertido, pero también odiaba el hecho de que no podía dejarlo. Lograba la victoria durante 2 semanas, pero luego volvía a caer. Era como un imán que me alaba. Pues el alcohol era la medicina que él tomaba para su dolor. Y por eso, una pregunta que voy a hacerles hoy es, ¿qué medicina estás tomando para tu dolor? Porque en muchos casos, y en el caso de él, la medicina resultó ser peor que la enfermedad. Cuando empezó a ganar los Grammys, pensó que eso taparía el dolor, sería la solución para su dolor, pero la satisfacción era solo pasajera. Después volvía a sentir el dolor. Como resultado de su adicción, comenzó a tener problemas con su esposa, porque ella dice, él siempre estaba enojado. Ahora, ella no sabía acerca de sus luchas, porque era algo que hacía escondidas. Pero el día en que se enteró, le dijo, quisiera darte una muenda. O sea, pareces un niño chiquito. Y luego le digo, no quiero que se repita en mi familia todo lo que tú viviste con tu papá. Pero lo que él oyó cuando su esposa le dijo eso fue que tenía que esconder aún más su vicio. Russ se sentía como un hipócrita, porque en los conciertos hablaba, predicaba acerca de su fe en Dios. Y era impresionante como él predicaba. Los que tuvimos el privilegio de oírlo, tenía una unción impresionante. Pero de ahí salía a su hotel a tomar. Y eso lo hacía sentirse aún más
culpable y a odiarse más. La señora, que había llegado a ser como su mamá, finalmente un día lo confrontó y le dijo: tienes un problema con la bebida. Pero él, como todo buen alcohólico, dijo: no, yo lo tengo bajo mi control. Por eso finalmente su esposa invitó a los amigos más cercanos para hacer lo que se conoce en Alcohólicos Anónimos como una intervención. Es una terapia en donde todos le iban a decir la verdad. Como resultado de esa humillación, podríamos decir, él finalmente se internó en un lugar de rehabilitación. Sin embargo, aunque lograba estar sobrio durante 1 o 2 o 3 años, volvía a caer en ciertos momentos, ciertos instantes en su vida, en el vicio, porque había ciertas cosas que lo disparaban. En inglés se llama triggers, cosas que le recordaban su pasado y volvía una vez más a la botella. Pero el momento más bajo en su vida fue cuando su mamá murió, porque eso lo llevó a recordar una vez más todo su pasado, toda su niñez. Y durante ese tiempo lo invitaron a ser parte de un programa especial que se estaba haciendo en televisión para honrar a todos los cantantes cristianos más conocidos. Y era un programa que se iba a hacer en vivo. La anfitriona del programa dijo que durante el ensayo todo estaba bien, pero de repente Russ desapareció. Y obviamente todos asustados, porque en 2 o 3 horas iba a iniciar y nada que llegaba. Llegó preciso el momento en que lo iban a entrevistar. Y ella pudo descansar, pero notó que las cosas no estaban muy bien. Él no estaba siguiendo el script que habían ensayado. Y al acercarse a él, sintió el tufo y se dio cuenta que el tipo estaba borracho. Pero para que no quedara mal, buscaron los productores cómo sacarlo sin que la gente se diera cuenta que estaba borracho. Y lo llevaron a una sala y ahí lo dejaron tirado. Terminaron la grabación y después todos fueron allí, oraron por él y se lo llevaron a la casa. Y todos los que estuvieron ahí, tanto los productores como los otros cantantes, decidieron, y esto es algo lindo del cristiano, ser sus escuderos. Dejar que él resolviera eso delante de Dios sin dañar su imagen ante el mundo. Pero cuando lo llevaron a su casa, su esposa no lo podía creer, porque además de arruinar su carrera, sus hijas lo vieron por primera vez alcoholizado, lo vieron borracho. Su esposa había aguantado, había permanecido a su lado durante todo su lucha con el alcohol, pero ya esto era el límite, no podía aguantar más. Sin embargo, decidió usar todo o los pocos ahorros que les quedaban para internarlo en un lugar, una vez más, en un lugar de rehabilitación. Pero esta vez lo iban a llevar a las montañas de Nuevo México, en donde trataría no solo con su alcoholismo, sino también con la raíz de su adicción, es decir, con los faltantes, los abusos y los traumas de la niñez. Ya después del mes y medio de estar allí, y un tiempo después le pidieron que fuera a cantar a un pastor que lo había admirado toda la vida. Quería que él le cantara antes de morir. Estaba a punto de morir cuando él entró en su habitación. Quedó impactado al ver que era la misma imagen de su papá. Logró vencer ese primer obstáculo, cantó, y cuando ya iba a salir,
este señor le dijo: quiero orar por ti. Él se arrodilló y este hombre lo abrazó y dice, sintió el abrazo de su papá. Pero no solo eso, sino que en su oración, proféticamente, el Espíritu Santo lo llevó a decir todo lo que él como niño hubiera querido oír de parte de su papá. Y eso lo sanó. Y en ese momento él se dio cuenta que solo Dios podía llenar el vacío en su vida. ¿Por qué doy estas historias? Pues lo hago así como Jesús usó las parábolas, como la del hijo pródigo, para que nos identifiquemos con el personaje, pero también aprendamos lecciones que podamos aplicar a nuestra vida. Jesús dijo, o más bien Mateo 13:34, dice que Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Rasta fue un héroe para muchos de nosotros, los de esa época. Yo tengo toda su música. Estoy hablando con Marcos Witt y me dijo, él era mi héroe. Mucho de lo que yo llegué a hacer fue porque lo admiré a él tanto que iba a sus conciertos, fui diácono y aprendí mucho acerca de él. Porque era un hombre súper apasionado por Dios y era un hombre ungido. Pero no fue discipulado, no fue sanado de las heridas del alma, no fue sanado mentalmente y tampoco fue liberado. Y por eso quiero decirles que no nos pase a nosotros lo mismo con nuestros discípulos. Estoy oyendo demasiado historias tristes de personas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, que no han sido sanados ni liberados, porque muchos simplemente no creen o no quieren hacerlo, pero van a tener que rendirles cuentas a Dios. Porque Dios nos ha dado a nosotros como iglesia las herramientas para que la gente sea liberada. El encuentro, los 12 pasos para una sanidad total, y aún el libro Sanidad Total. Pero de nada sirven todas esas herramientas si no las usamos. Pero por otro lado, para los que tienen adicciones, de nada sirven las herramientas que Dios nos ha dado si ustedes no levantan la mano y dicen, necesito que me ayuden. Mi nombre es, y soy un adicto al alcohol, a las drogas, a lo que sea. ¿Qué medicina, pregunto, estás tomando para tu dolor? Y cuando hablo del dolor me refiero al vacío en tu interior, a los recuerdos de tu niñez, o esas voces en tu mente, o esos sentimientos. ¿Qué medicina estás tomando para llenar eso? Porque muchos están automedicando con cosas como el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, el bazuco, la cocaína, los antidepresivos o la comida. Otros se están automedicando con las adicciones sexuales o con su adicción a la aprobación, o la nueva adicción, el celular. Si tú no puedes dejar ese celular 1, 2 o 3 días ahí en casa, eres un adicto. O adicciones a las redes sociales, o al juego, o a las apuestas. ¿Qué medicina estás tomando tú para tapar tu dolor? Porque la medicina puede ser aún peor todavía que tu enfermedad. Tenemos que ir a la raíz del problema. Porque muchos no logran rehabilitarse de las drogas o de sus adicciones porque están siempre trabajando con las ramas del árbol, pero no están yendo a la raíz del problema. Porque tu verdadero problema no es tu adicción,
sino la raíz, lo que te llevó a la adicción, ese faltante, ese hueco en tu interior. Para Rostov, el alcohol era su medicina, su medicamento, pero la verdadera raíz era la violencia física de su papá cada vez que se emborrachaba. Lo abusaba físicamente, verbalmente, lo golpeaba. Ese niño que el papá abusaba físicamente se volvió un adulto que buscaba la aprobación de su papá. Pero ni siquiera cuando logró el éxito, su papá fue capaz de decírselo. ¿Saben por qué? Y esto es algo que no puedo creer. Su papá le sentía envidia. Hay papás que le sienten envidia a los hijos. Eso no puede ser. La otra raíz de su problema era el trauma que le causó su mamá, que buscó en él el apoyo emocional que su esposo no le daba. Cuidado, mamás, porque esto en psicología se llama incesto emocional. Es tan traumático que lo llevó a Raz al alcohol. Muchas veces cuando ella le abría su corazón, le hablaba hasta de su área sexual. Eso no se hace. Y toda esa tristeza y todo ese rencor que él tenía guardado en su interior lo llevó a convertirse en lo que él más odiaba de su papá: un alcohólico. Pues todos sabemos o conocemos la historia de Carl Lenz, famoso pastor de Hillsong de Nueva York. Y esto lo comparto porque él lo está hablando en su podcast. Y si tienes alguna adicción sexual, te recomiendo sus podcasts. Y ahí él dice que sus embarradas sexuales, y él añade, fueron muchas más de las que salieron a la luz. Pero sus adicciones sexuales no fueron su verdadero problema. Su verdadero problema fue el abuso sexual que vivió cuando él era niño. Y eso lo convirtió a él en un adicto sexual. Esa era su medicina. Pornografía y todo lo que sale de eso. Pero también lo volvió un hombre adicto a la aprobación. Pero como él era de los que predicaban la hipergracia, son los que creen que el momento en que tú recibes a Jesús, ya no tienes que hacer nada porque todo ya lo hizo Jesús por ti en la cruz. Ahora, eso es cierto. De hecho, hoy cantábamos acerca de esto: consumado es. Y tú dijiste, consumado es. Todo lo hizo Jesús ya por nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y es apropiarnos de lo que Jesús hizo por nosotros. Y a eso se le llama discipular. Tristemente hoy muchos solo se enfocan en uno de los mandatos de Jesús, que fue predicar el evangelio. Pero se les está olvidando lo otro: hagan discípulos. Y quiero que sepan esto, cristianos: si ustedes no están haciendo discípulos de la gente que están salvando, vamos a tener cristianos como estos, luchando con sus vicios, con sus ataduras. Si tú no has sido sanado de todo abuso sexual, físico o emocional, si no has sido sanado de las heridas del alma, y si no te han liberado de tus adicciones, esa bestia que tienes en tu interior, que la estás controlando, porque muchos cristianos andan controlando esa bestia para que no se manifieste, y algunos lograron morir sin que se manifestara esa bestia.
pero la mayoría no. Esa bestia de repente se va a manifestar. ¿Y sabe quién va a quedar mal? Dios, la iglesia, los cristianos. Y eso es lo que está pasando. Y no solo eso, tu caída va a ser muy grande. Por eso una cosa es lo que tú eres en Cristo. Eres salvo, eres hijo de Dios, perdonado, tienes vida eterna y todo lo que somos en Cristo. Pero otra cosa es lo que tú sigues siendo. Y es esa vasija de barro en donde estás viviendo. Para algunos esa vasija de barro es una persona triste, para otros una persona ansiosa o sola, para otro una persona llena de adicciones sexuales, pero también todo tipo de adicción. Es una forma a donde muchos acuden para llenar sus vacíos. Las consecuencias de la caída de Carl Lenz, que fueron enormes a nivel mundial, se hubieran evitado si él hubiera sido discipulado. Discipulado es confrontado. Discipulado es pasar por los 12 pasos. Y créanme, cuando llevamos a una persona a hacer los 12 pasos, siempre así, no, eso ya lo hice, eso. No le crean. ¿Por qué? Porque los demonios no quieren salir y son mentirosos. No importa, lo vamos a hacer en todo caso. Yo aplaudo. Bueno, no quedarnos acá porque quiero respetar el tiempo, pero es importante, hermanos, estos tiempos de los días miércoles. Debemos de valorar esta hora y media que estamos acá, porque el plan va a que podamos nosotros resolver algunas situaciones emocionales que hemos pasado y que, como dice el pastor, es a través del discipulado que vamos a lograrlo. El domingo voy a estar ya anunciando que martes vamos a comenzar el segundo grupo de discipulados. Si usted no pudo continuar en el grupo anterior, se puede agregar a ese grupo para que podamos ser enseñados, porque el hecho de que tú te conectes un día, estudies y respondas una lección, escribas un cuestionario, tiene que ver con la formación, hermanos, la disciplina. Por eso hay personas que no se quedaron en la iglesia, porque cuando yo los confronté, no les gustó, prefirieron irse. Pero tú que te has quedado todavía en la iglesia, necesitas ser formado para que después tú formes otros discípulos. Amén, hermano. Pongámonos de pie entonces.